pero yo te estaba haciendo seña que cantara otra más. Pero qué bonito momento tuvimos en su presencia. Saludamos a aquellos que por las plataformas digitales hoy están conectados, viendo y escuchando nuestra celebración. Mientras en la semana me preparaba, vi en una carpeta en mi computadora donde están los mensajes archivados digital y yo lo tengo por años y realmente no sé por qué el Señor me mostró tantas carpetas, más de 20 carpetas, más de 20 años. Y ahí no están los que eran no digitales, que eran análogos, manuales, que no sé dónde están. Y digo esto porque el Señor me mostraba el gran privilegio, hermanos, de poder compartir su palabra. Es un privilegio que obviamente no viene solo, viene con sufrimiento. Viene con sufrimiento porque nunca, por más que usted vea que los predicadores, sobre todo los que predican aquí en esta iglesia, hagan ver las cosas fácil, no es fácil. Cuando usted ve al pastor aquí, ve a Ami aquí predicar, él lo hace fácil, lo hace ver fácil. Pero eso es como en los deportes. Usted ve que hay esos deportistas que hacen esas cosas que la hacen ver fácil, pero en el fondo no son fáciles. Y por más carpetas que hayan archivadas, cuando uno se para aquí, créame que no es fácil. Pero Dios es el que da las fuerzas. Dios es el que da la sabiduría para uno predicar su palabra. Y gloria al Señor por eso. En Juan capítulo 1, versículo 14, vamos a ver lo que Dios en esta mañana tan hermosa nos tiene preparado. Juan capítulo 1, versículo 14. Dice de la siguiente manera: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y termina este verso diciendo: lleno de gracia y de verdad. Y el título bajo el cual en esta mañana vamos a compartir su palabra es: la gloria de Dios habitó entre nosotros. Wow. La gloria de Dios habitó entre nosotros. ¿Se ha puesto usted en su momento a meditar, a pensar sobre esto? Muchas veces lo pasamos por alto. Pero vamos a ver hoy qué cosas implican de que la gloria de Dios habite entre nosotros. Cerremos nuestros ojos ahí un momentito. Padre, nueva vez en esta mañana te damos las gracias. Gracias, Padre, por permitirnos nueva vez ser expositores de tu gracia, de tu verdad, de tu palabra. En esta mañana, Señor, me declaro, Padre, dependiente de ti.
incompetente en mis fuerzas. Y te pido, oh Dios, que hable tu palabra, Señor, a cada uno de nosotros aquí en esta mañana. Sabemos, más que todas las cosas, tú conoces nuestras necesidades. Tú conoces, Señor, de qué estamos falta. Y en esta mañana depositamos toda nuestra confianza en ti, porque tú eres el dador de la vida. Tú eres aquel, Padre, que nos llamó de las tinieblas a luz. Tú eres, Señor, que has alumbrado nuestros caminos. Tu luz, Padre, ha venido a alumbrarnos en este tiempo, Padre. Y por eso te pedimos, oh Dios, que hoy hable tu palabra directa al corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos estos favores y decimos amén y amén. Gloria al Señor. La gloria de Dios habitó entre nosotros. Hay una pregunta que yo traigo ahora. ¿Qué es la gloria de Dios? Interesante la pregunta. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué usted entiende que es la gloria de Dios? Esta es la pregunta que el pastor John Piper trató de responder en un sermón titulado "A Él sea la gloria para siempre", predicado el 17 de diciembre del año 2006. Yo imprimí su respuesta. Es un poco larguita, pero se la quiero compartir. Él le tituló "Definiendo lo imposible". Y él dijo esa vez: definir la gloria de Dios es imposible, porque se parece más a la palabra belleza que a la palabra baloncesto. Y como diría nuestro pastor, oh wow. ¿Por qué él dijo eso? Si alguien dice que nunca ha oído hablar de baloncesto, entonces no sabe qué es una pelota de baloncesto. Y por lo tanto preguntará, ¿qué es una pelota de baloncesto? Y no sería difícil para ti y para mí describirla. Usaríamos nuestras manos y dirías, bueno, es como una cosa redonda, hecha de cuero o de goma. Esta parece que es de cuero. Y de unas 10 o 9 pulgadas de diámetro que rebotas en el piso. No lo hago aquí porque es de madera. Rebotas en el piso. Contiene aire adentro, por lo que es un poco dura. Así que la rebotas y la lanzas a la gente. Y puedes correr con ella. Yo no voy a correr, no voy a picar. Y puedes correr con ella mientras lo hace. También hay un aro que se llama cesta o canasta. Y la idea es lanzar la pelota a través de ese aro. Por eso se llama baloncesto. Con esta respuesta, una persona tendría una muy buena idea de lo que es el baloncesto. Y el que hoy no sabía lo que era el baloncesto ya lo sabe. Así que, pastor, agarre ahí. Y podrían identificar una pelota de baloncesto y diferenciarla de una pelota de fútbol, soccer, o de una pelota de fútbol americano. Y nunca vamos a ver a Leo Messi pateando una pelota de esa. Eso es otra pelota. No puedes hacer lo mismo con la palabra belleza. No puedes hacer lo mismo.
Hay algunas palabras en nuestro vocabulario con las que nos podemos comunicar, pero no porque podamos decirlas, sino porque podemos verlas o podemos señalarlas. Es decir, que si señalamos suficientes cosas y vemos suficientes cosas juntas y decimos, eso es bello, entonces podríamos tener un sentido común de la belleza. Pero cuando tratas de poner la belleza en palabras, es muy, muy difícil. No es como la pelota, que la describimos así, así. Lo mismo sucede con la palabra gloria. ¿Cómo podemos describirla? No es la pelota de baloncesto. Tienes que intentarlo. Porque no podemos dejar que las personas lo hagan por su propia cuenta. Así que intentaré definirla, dice John Piper, al compararla bíblicamente con la palabra santo. Y te preguntaré, ¿cuál es la diferencia entre la santidad de Dios y la gloria de Dios? Al hacer esta comparación, podremos tener un mejor acercamiento a la naturaleza de este término, la gloria de Dios. Él es, dice John Piper, intrínsecamente santo y toda la tierra está llena de su gloria, de la cual acuñé una definición al decir que la gloria de Dios es la belleza manifiesta de su santidad. Preciosa definición. También él dijo que la gloria de Dios es la manifestación pública de su santidad. Es la forma en que muestra su santidad para que la gente la comprenda. Y Cristo, Dios, se hizo hombre por medio de Jesucristo para que usted y yo comprendiéramos la santidad de Dios y por ende la gloria de Dios. Entonces la gloria de Dios es la santidad de Dios manifestada. Y eso es lo que precisamente describe este capítulo 1, verso 14, cuando dice que y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Pero hoy en día, hermanos, vivimos en una cultura en la cual la mayoría de personas afirman creer en Dios, pero no conocen la obra redentora de Cristo. Una cultura donde todo el mundo cree en Dios, pero en el fondo no conocen la obra redentora. ¿Por qué Cristo se hizo hombre? ¿Por qué la gloria habitó entre nosotros? En esas personas existe un desconocimiento total de quién es Cristo y sobre todo a qué vino a esta tierra. Muchas veces también en la iglesia existe ese desconocimiento. En miembros de la iglesia, y Loami ahorita lo hablaba, muchas veces miembros de la iglesia ese desconocimiento lo ponen de manifiesto. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Y cómo? ¿Pero cómo? ¿Por qué? Bueno, claro, cuando la iglesia muchas veces se enfoca más en las cosas de esta tierra que en las que están arriba en el cielo, ahí estamos mostrando desconocimiento de lo que es la verdadera gloria de Dios. Y es que, hermanos, estamos buscando más las cosas de esta tierra que las cosas de Dios. Hoy en día el mundo está envuelto en buscar las cosas de esta tierra como nunca, hermano. Y eso no escapa a nosotros, los miembros de las iglesias. Eso no escapa a nosotros, los que hemos sido redimidos, a nosotros los que hemos podido, como decía el apóstol Juan, haber visto su gloria. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 1, vayan allí conmigo. Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice, Colosenses capítulo 3, versículo 1,
El apóstol Pablo le dice a esta iglesia: si pues habéis resucitado con Cristo, si es verdad que resucitaste con Cristo, él le dice: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y el versículo 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero ¿dónde está puesta nuestra vista? Ay, ahí es duro, ahí es difícil, porque es que pasamos la mayor parte del tiempo con los ojos puestos en las cosas de la tierra, hermanos. Es difícil muchas veces dedicarle más tiempo a las cosas de arriba donde está Dios que a las cosas de la tierra. Las de las tierras nos envuelven más, nos atraen más, nos demandan más. Pero eso es un error. Cuando hacemos eso, estamos como desechando un tanto lo que es la gloria de Dios que habitó entre nosotros, que vino a habitar entre nosotros, que habita en nosotros. Dice el versículo 3: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso es muy común hoy en día ver creyentes con una fe dependiente de las circunstancias. Una fe que depende de cómo se vayan cumpliendo mis metas, las metas que me he trazado. Muchas veces nuestra fe depende de eso. Si me dieron tal trabajo, si no me lo dieron. Si adquirí tal cosa, si no la adquirí. Pero déjame decirte que la encarnación de Dios, el hecho de que ese verbo que era Dios se haya hecho carne, no tuvo bajo ninguna circunstancia el propósito principal de que tú y yo estuviéramos cómodos en esta tierra. Para nada. Para nada. Ese no fue el principal propósito. Que tú y yo tuviéramos una vida terrenal cómoda. Que es lo que tanto buscamos. Y es para lo cual formamos a nuestros niños. Y es para lo cual nosotros fuimos formados. Para que trabajes, fórmate, estudia, fórmate, prepárate, trabaja, gana mucho dinero y ten una vida cómoda. Y créanme, hermanos, créanme que todos hoy en día aspiramos a eso, a tener una vida cómoda, una vida segura y abundante. Y déjenme decirle que esas cosas Dios en su soberanía la otorga al que Él quiere, incluyendo al impío. Incluyendo al impío, Dios la otorga en su soberanía. Él, como el pancratore, Él la da a quien Él quiere, buenos y malos. Pero si como creyentes Dios en su soberanía nos dio la comodidad, no fue para que eso fuera el fundamento de mi fe, el fundamento de mi gozo, el fundamento de mi esperanza, el fundamento de mi seguridad. No, lo que Dios ya me dio está aquí. Déjame decirte que Dios, así como te lo dio, en cualquier momento te lo quita. Entonces no debe ser ese el fundamento, hermanos. No debe ser ese el fundamento. Por eso, volvemos otra vez al apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4. Versículo 11, él hablaba aquí de la escasez, de las comodidades, de las cosas que nosotros buscamos, de lo terrenal. Y él decía, versículo 11, no lo digo porque tenga escasez,
Pues he aprendido, oiga, el apóstol Pablo había aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cuando él dice he aprendido, era porque en su momento la escasez lo afectaba. Entonces él había aprendido, óyeme, y no hay una cosa que afecte más nuestras vidas que la escasez. Cuando no tenemos, o cuando lo que tenemos se va, eso afecta. Yo diría que nos afecta a todos. Pero el apóstol Pablo en un principio le afectaba. Pero él dice aquí que él había aprendido. Sé vivir humildemente, verso 12, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y es el verso 13, ese famoso verso que dice el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si hoy en día te están faltando cosas, Dios te dice: aprende a contentarte, no importa cuál sea tu situación. Gloria al Señor. Entonces el principal propósito por el cual el Verbo se hizo carne no fue tu comodidad ni la mía. No fue. El verdadero propósito por el cual el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros fue para que nosotros, los seres humanos, pudiéramos ser hechos hijos de Dios. Principal propósito. Alguien dijo, hablando de, el pastor dijo ahorita, comentó que era un misterio, la encarnación de Dios en Cristo. Y alguien dijo, la encarnación es un profundo misterio, pastor, que está muy por encima de nuestra comprensión y que debemos aceptar por la fe. ¿Cómo podemos medir la distancia entre Dios y el hombre? Entre la eternidad y el tiempo. ¿Cómo lo podemos medir? ¿Cómo podemos unir extremos tan infinitamente distantes? No podemos, hermano. ¿Cómo puede la naturaleza humana frágil y transitoria, hecha del polvo, limitada al tiempo y al espacio, ser la habitación del Dios eterno? ¡Wow! Eso le pasó a Felipe. Él no comprendió. Juan 14, veámoslo. Eso confunde a cualquiera. Eso hay que creerlo por fe. Eso no es para cualquiera. Juan capítulo 14, versículo 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Oye, Felipe, qué lejos tú estás. Estás más perdido que el hijo de Limber. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Lo está confrontando, pero a la vez lo está ilustrando, lo está enseñando. El versículo 10 dice: ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Si tú no lo crees, entonces vamos por las obras.
Y si vamos al verso 1 donde comenzamos, capítulo 1, en el verso 1, la palabra, el Evangelio de Juan comienza diciendo que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y fíjense lo que dice. ¿Y quién era el verbo? El verbo era Dios. Pero más adelante en el versículo 14 dice, y aquel verbo, ¿cuál? Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Por lo que entonces se puede concluir claramente que en Jesús se hallan dos naturalezas perfectas. La divina y la humana. Están las dos ahí. Porque era necesario que Dios se hiciera hombre, hermano. En la célula el jueves hubo un hermano que preguntó, hizo un comentario. Pero, ¿y por qué tenía Dios que hacerse hombre? ¿Y por qué no siguieron con los sacrificios? Una pregunta interesante. Y yo que ya yo tenía mi asunto preparado, no le dije mucho, pero sí realmente le dije, hermano, era que el pecado era tan grande, la humanidad se había degenerado tanto, que ya los sacrificios no bastaban. Ya no bastaban. La humanidad estaba sumida en una oscuridad tan grande que tenía que hacerse un sacrificio que alcanzara a toda la humanidad. Y fue el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Entonces, era necesario, hermano, que eso pasara, que Dios se hiciera hombre. Por eso Hebreos capítulo 2, versículo 14, vayamos allá. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Al diablo. Hermano, el diablo tenía el imperio de la muerte. En una humanidad que se había degradado y degenerado hasta los lugares más oscuros. Y el diablo tenía el dominio de la muerte. Sigue diciendo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dios vino para libertarnos. Dios se encarnó en Cristo para libertarnos de la muerte, para que nosotros alcanzáramos la salvación, para que nosotros viéramos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Por eso en Juan capítulo 10, versículo 10, es las palabras de Jesús cuando dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El diablo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A eso vino Jesús, a dar vida. Hermanos, vida en abundancia. Vida en abundancia. El sacrificio valió la pena. Fue por amor. Y Él vino a dar vida y vida en abundancia. Es Juan el Bautista que comienza a anunciar que la luz verdadera, o sea, la gloria de Dios, venía a esta tierra. Ahí mismo Juan capítulo 1, versículo 6. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y el versículo 9 dice, aquella luz verdadera. Y Loami también habló de eso en la adoración. Aquella luz verdadera, dice que alumbra a todo hombre, venía a este mundo.
En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, ¿qué pasó con esa luz cuando se acercó a la tierra, cuando vino a la tierra, cuando alumbró a la tierra? Sencillo, el versículo 11. A lo suyo vino. ¿Qué fue lo suyo? Alumbrar. A lo suyo vino. ¿A qué? A alumbrar. La luz verdadera vino a alumbrar a la tierra, a alumbrar al hombre, a alumbrar la humanidad. A lo suyo vino. Esa era la misión, ese era el propósito. Pero ¿qué dice la reacción de la gente? Los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. Miren, hermanos, con la llegada de Cristo a este mundo se derramaría la revelación de Dios con mucho mayor claridad que en el tiempo de los profetas. Dios se había revelado al mundo, a su pueblo, por medio de los profetas. Pero cuando esa luz, Dios se hace hombre por Cristo o en Cristo, ahí ya se derramaría una mayor revelación que la de los profetas. Y fíjense, hermano, y es que Dios, ¿por qué lo hizo? Por amor. Dios siempre ha mostrado su amor hacia su pueblo. Y lo hizo por eso, a pesar de que era un pueblo frío, un pueblo indiferente, a pesar del rechazo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Usted cree que él no sabía que no le iban a recibir? La frialdad y la indiferencia hacia las cosas espirituales es un rechazo claro hacia Dios. Vuelvo y repito. La frialdad y la indiferencia hacia las cosas espirituales es un rechazo claro hacia Dios. Cuando estamos fríos espiritualmente, cuando hay indiferencia espiritual, le estamos rechazando. Le estamos mostrando muy poco o quizás ningún interés. Y vemos en la Biblia cómo Dios trató con un pueblo contumaz y rebelde durante 40 años en el desierto. Un pueblo al cual se le revela la gloria de Dios de manera nunca vista. Y veíamos ese pueblo cada vez rebelde, contumaz. Y a través de los siglos en el Antiguo Testamento, Dios comunicó por medio de los profetas de manera reiterativa la futura venida del Mesías. Todos los profetas a través del Antiguo Testamento profetizaron la venida de Cristo. Pero es Malaquías, el último de los profetas, que predice la venida del Mesías. Unos quizás 500, 400 y pico de años antes. Y en Malaquías capítulo 3, versículo 1, dice de la siguiente manera. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es ahí, después de esa profecía de Malaquías, que pasan 400 años, hermano, donde no hubo más profecía. Se le conocen los 400 años de silencio. Fueron 400 años de silencio profético, donde Dios no vuelve a hacer revelación alguna a los hombres. Y es en medio de esas tinieblas que aparece la luz verdadera. Pasó lo mismo que con usted y conmigo. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él vino a nuestras vidas.
Cuando estábamos sumidos en la más profunda oscuridad, Él vino a darnos vida y a pagar un precio por nuestros pecados. Eran en esas tinieblas espiritual, moral y material que estábamos cuando tú y yo fuimos alumbrados por la luz de Cristo. Óigalo bien, usted y yo, sí, usted que se piensa quizás que verdad es, wow, pero usted y yo estábamos en unas tinieblas espiritual, moral y material. Ese era el estado de nosotros cuando la luz vino a alumbrar nuestras vidas. Y así está el mundo actual, hermano. Así está, como nunca antes, sumergido en unas tinieblas increíbles, en una lucha abierta contra las leyes divinas. Así está el mundo hoy. Por eso es que no dudamos que en cualquier momento venga esa luz. Pero ya Él va a venir, no como un cordero. Él va a venir como un león, como un rey, a rescatarnos. A rescatarnos, hermanos. ¿Cuál fue la actitud de la gente cuando esa luz verdadera vino a este mundo? Rechazo. Y alguien escribió, desgraciadamente, esta no ha sido solamente la actitud del pueblo judío, sino también la de todo el mundo en general. Lo vemos con claridad en nuestros días. El hombre se siente dueño y señor de este mundo porque cree que ha echado fuera de él a Dios. El hombre se cree amo y señor de este mundo porque cree que ha echado del mundo, fuera del mundo a Dios. Por eso hay tanta soberbia. Por eso hay tanta arrogancia, como diría Trinidad, petulancia en aquellos que se creen que son amos y dueños del mundo y que aún son dueños de su propia vida. ¿Me vas tú a venir a hablar de Dios? No me digas. Cuídate de no apartar a Dios de tu vida, hermanos. Cuídate, cuídate. Cuidémonos de no apartar a Dios de nuestras vidas, de no sacarlo, de no echarlo fuera. En nuestras decisiones, en todo. Pero vivimos decidiendo cosas sin tomar en cuenta a Dios. Y cuando nos va mal, ay, ahí venimos a Dios. Cuidémonos como iglesia. Cuidémonos de no echar fuera de nuestras vidas a Dios. Pero hay una razón por la cual los suyos no les recibieron. Juan capítulo 3, versículo 17, ahí mismito. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No lo mandó. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Y que tiene la gente con venir a la iglesia. Que se creen que inmediatamente vienen a la iglesia. Es como, wow, me van a condenar. No, nadie te va a condenar. Solamente tú tienes que entender que eres un pecador. Y ya. Nadie te va a condenar. Di, bueno, yo soy un pecador. Yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy lo otro. Yo soy un pecador, yo soy un ladrón, yo soy un idólatra, yo soy un adúltero, yo soy esto, yo soy un drogadicto, yo soy adicto a esto. Usted confiesa lo que usted, pero nadie lo va a acusar. Dios no mandó a su Hijo al mundo para acusar y condenar a nadie, sino para salvarlo. Fue para salvarlo. Dice el versículo 17, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado,
Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. ¿Y qué pasó? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Y ese problema lo tenemos muchos de nosotros. Por no decir todos. Que todavía hay áreas en nuestras vidas que la luz no ha alumbrado. Hay áreas de nuestras vidas que todavía el Señor no ha alumbrado. Y de eso tenemos que cuidarnos, porque según lo que acabamos de leer, en esas áreas estamos viviendo en condenación. Si yo no abro mi tienda completa a que sea alumbrada por la luz de Cristo, estoy acarreando condenación. Delicado. Muy delicado esto, hermano. Tenemos áreas que todavía no han sido alumbradas. Y vivir así, obviamente, para aquel que vive sin recibirle, el mundano, el impío, vive en condenación, porque no le ha recibido. Pero los que le reciben a medias, con todavía, ¿verdad?, algunas cositas reservadas ahí, como la tengo en la bodega, añejándose ahí, la tengo guardadita. Entonces, también hay condenación. Pero dentro de todo, a lo suyo él vino, a lo suyo vino, a los suyos no le recibieron, pero hay una buena noticia, que hubo quienes le recibieron. Los suyos no le recibieron, pero no todos. Dice a los que le recibieron en Juan capítulo 1, versículo 12, ahí mismito. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Good news. Buenas noticias. Buenas noticias a los que le recibieron. Esa fue la reacción. Entonces vemos aquí dos reacciones que describe el evangelista. Los que no le recibieron y los que le recibieron. Déjeme decirle, hoy las cosas siguen igual. Hoy está igualito. ¿La gloria de Dios sigue habitando entre nosotros? Sí. ¿Hay quienes no le reciben hoy? Sí. ¿Hay quienes le reciben? Sí, también. Eso siempre ha sido así, hermano. En todos los tiempos ha habido un grupo de personas que le rechazan. Pero también en todos los tiempos ha habido otro grupo que lamentablemente es más pequeño, pero que ha decidido recibirle. Eso es lo que se llama un pequeño remanente. Siempre ha habido un grupo de hombres y mujeres fieles que desean la comunión íntima con Dios y que confían en el cumplimiento de sus promesas. Esos son los que se denominan el remanente. Lamentablemente es más pequeño, Esther, pero existe. Existimos. Estamos aquí, confiando en sus promesas y le hemos prometido serle fiel a sus promesas, a su palabra. Esto de que estas personas son descritas aquí como los que le recibieron. Las que le recibieron, y dice las que creen en su nombre, indica
que está relacionando el creer con el recibirle. Ojo con esto. Está relacionando aquí Juan el creer con el recibirle. Lo que esto indica es que creer en Jesús como Hijo de Dios es algo más que un hecho meramente intelectual. Yo creo en Dios. No, tienes que recibirle. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es la potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces no es solamente la teoría. Sí, yo creo en Dios, pero no le recibe. Y entonces, si crees en Jesús, tienes que recibirle. Igual no puedes creer en Él sin recibirle. Una ilustración que encontré. Cuando una persona llama a la puerta de una casa, los que están adentro, antes de abrir, comprueban por una mirilla. Eso era antes, ya ahora es por intercom y cosas de esas. Pero comprueban por una mirilla quién es la persona que está tocando, quién que está llamando. Después de haberla visto, abren o no, según les convenga. Si es conocido, si es de confianza, ¿qué usted va a hacer? Lo deja entrar. Ahora, si usted no le conoce, ¿usted lo va a dejar entrar? Si usted ve a una gente como con medio, una apariencia que no le da mucha edad, usted no lo va a dejar entrar. Por supuesto que recibir a una persona implicará abrirle la puerta e invitarle a pasar. Por lo tanto, recibir a Cristo o creer en Él es mucho más que aceptar intelectualmente un hecho. Implica confiar en Él, abrirle la puerta de nuestro corazón y de nuestra vida para que Él entre. Entonces, cuando aquí se dice, alguien quiere recibir a Cristo, no estamos hablando por hablar. Estamos hablando de que es abrirle la puerta de tu corazón y dejarlo entrar. Pero supone también con el invitado que usted tiene que hacer todo cuanto sea posible, ya que usted lo dejó entrar. Aunque el pastor dijo anoche en la conferencia, pero ¿y hay que durar tanto en la casa? Váyanse. No, pero cuando usted deja entrar a alguien en su casa, usted tiene que hacer todo lo posible. Digo, si usted es amable, ¿no? De que se sienta bien. No. Como dijo el pastor, que lo atiende muy bien, pero en un tiempo definido, no, se me van. Lo saqué de abajo de la patana. Entonces, el recibir a Cristo, hermano, implica que usted le va a abrir la puerta de su corazón. Pero usted va a hacer todo lo posible para atenderle, para agradarle, para que Él se sienta cómodo en tu morada. Tiene que hacerlo. Si no, usted no es un buen anfitrión. No es un buen anfitrión. Entonces, recibir a Cristo supone también obedecerle y amarle y hacer todo también posible, cuanto sea posible, para agradarle. Eso implica recibir a Cristo, abrirle la puerta de nuestro corazón. Es solo aquellos que lo reciben de esa manera que Él les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Otras traducciones dicen que Él le dio el derecho o el privilegio de ser hijos de Dios. La traducción al lenguaje actual dice que los que le recibieron llegaron a ser hijos de Dios. Llegaron a ser. Entonces, finalmente, hermanos, si tú hoy no has recibido a Cristo,
aprovecha. Si estás aquí y no has recibido a Cristo, aprovecha. Y ábrele las puertas de tu corazón. Recíbele. No basta con solamente decir yo creo en Él. No, recíbele. Deja que entre. Agrádale, trátalo bien. Finalmente, hermanos, como dice el pastor, se nos ha ido el tiempo. La santidad de Dios fue manifestada, como decía Piper, para que Cristo se presentara, o Dios se presentara, no como Salvador de una nación, sino como Salvador de manera individual, personal. Ya con esto vamos a concluir y yo espero que Dios me dé el denuedo para explicar esto. Pero esto es importante. O sea, Cristo se encarnó, Dios se encarnó, no para salvar como Él lo hacía antes, se presentaba a una nación, a un pueblo. No, Él lo hizo de manera para que salvar nuestras vidas de manera personal, individual. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y dice, lleno de gracia y de verdad. En hebreo, la palabra gloria es kabod. Y significa algo pesado, algo que pesa. Según las escrituras de Israel, la gloria de Dios es una entidad física de peso que aparece en la tierra e interactúa con la humanidad. Eso es kabod. El tabernáculo, tenemos que irnos al tabernáculo, vamos a estar brincando de aquí para allá, preste atención. El tabernáculo representa el deseo de Dios de acompañar al ser humano en su peregrinaje por esta vida. Por eso Dios le manda a decir a Moisés y le da las instrucciones, hazme esta tienda porque ahí yo voy a morar, porque ahí yo voy a interactuar con ustedes. Eso representa el tabernáculo. Por eso, cuando Moisés termina de levantar el tabernáculo en el desierto, la gloria de Dios, o sea, kabod, se manifestó. Éxodo capítulo 40, versículo 34. Entonces, después que él terminó, obviamente, una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Y la gloria de Jehová, kabod, llenó el tabernáculo. Kabod, una gloria pesada, era una nube que cubría el tabernáculo. Pero aquí en Juan capítulo 1, versículo 14, lo que se describe aquí es que Dios lleva el deseo suyo de acompañar al hombre, por lo cual mandó a hacer el tabernáculo, lo lleva a un nivel más alto. Porque dice que la gloria de Dios, que dice, habitó entre nosotros. No habitó en una tienda, ni para un pueblo específico, que eran los hebreos. No, Él habitó en medio de nosotros y vimos su gloria. Habitó entre nosotros. Y la palabra habitar, vamos a ver dos palabras. Habitar es la palabra griega eskenos, que significa una choza o residencia. También implica acampar de manera figurada en el cuerpo humano como morada del espíritu. En otras palabras, esta palabra eskenos es cuando Dios habita en el cuerpo de un ser humano
usando el cuerpo como tabernáculo. ¿Están siguiendo, hermanos? Y esta palabra gloria que aparece aquí en Juan capítulo 1, versículo 14, es la traducción de la palabra griega doxa, que se traduce como una gloria muy aparente, en una aplicación amplia. También significa rendir o estimar glorioso algo en una aplicación amplia. Por lo que, cuando su presencia gloriosa mora en mi cuerpo, doxa, ¿verdad? Indica, y yo la puedo estimar como valiosa y me rindo a ella, o sea, eskenos, y me rindo a ella como doxa, es entonces que podemos ver individualmente la gloria de Dios. Vuelvo y repito. Cuando Dios habita en mi cuerpo, como morada, yo como tabernáculo, y yo esa gloria la admiro, la respeto y la valoro, es que yo puedo ver individualmente la gloria de Dios. ¿Qué gloria vieron ellos? Gloria como del unigénito del Padre. Indica que era una gloria divina, hermanos. Era una gloria incomparable, especial y única. Era la relación unigénita de Cristo con Dios en la eternidad. Esa gloria era la gloria de la relación de Cristo y Dios en la eternidad. No era cualquier gloria. No podía taparse con pieles como en el tabernáculo. Pero no venía un tabernáculo hecho de manos de hombre, no. Venía a un tabernáculo humano. Vino a aquellos que les recibieron. Por eso ya esto no es cuestión de una religión. Esto no es cuestión de familia. Esto es cuestión personal. Yo veo la gloria de Dios. Yo. Dice que Cristo estaba lleno de gracia y de verdad, hermano. Así la vieron. Lleno de gracia y de verdad. Gracia porque sin merecerlo, Dios obra en favor del hombre. No crea usted que aquellos que le recibieron tenían el derecho, o se habían ganado el derecho de recibirle. No, no, no. Ni usted ni yo tampoco nos hemos ganado el derecho de recibirlo. No, no hemos hecho nada para eso. Ni podemos hacer nada para eso. No hay forma de que yo pueda hacer algo para recibir su gloria. No, es por gracia. Por gracia solamente. ¿Y por qué es lleno de verdad? Porque en Cristo se manifestaba toda la verdad de Dios. No eran los profetas que eran limitados. Era lo que Dios le hablaba y ellos decían, de acuerdo, porque eran fieles, algunos no eran tan fieles. No, aquí no era, no. Era el mismo Dios hablando. Era toda la verdad. Qué privilegio tenemos usted y yo de poder ver, recibir a Cristo en nuestros corazones como tabernáculo y poder ver esa gloria, pero no cualquier gloria, la gloria de Dios, lleno de gracia y de verdad. Es por eso que ese enorme privilegio de ser hechos hijos de Dios no se alcanza por ningún esfuerzo humano, hermano. Solo siendo engendrados de Dios. Y solamente eso es por medio del Espíritu Santo. Tiene que haber un nacimiento espiritual. Y solo los que son hechos hijos de Dios
pueden ver su gloria como la del unigénito del Padre. Aquellos que no han sido engendrados por Dios van a ver una gloria difusa, una gloria conveniente. Pero aquellos que han sido engendrados por el Espíritu Santo de Dios pueden ver esa gloria siempre y cuando la estimen como valedera y se rindan a ella. La van a ver como la del unigénito del Padre. Yo concluyo con Hebreos capítulo 1, versículo 1. Aleluya. El autor de los Hebreos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad. ¿Dónde? En las alturas. Mi pregunta es: ¿quieres ver la gloria de Dios? Dios te bendiga, pastor. Wow. Gracias, Señor. Te damos gracias, démosle gracias al Señor por esta palabra que ha traído a nuestras vidas en esta mañana. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por haberte revelado por medio de tu Hijo, por la encarnación, Señor, por esa kenosis. Gracias, Señor, porque has venido a habitar en nosotros, oh Señor, y hemos visto tu gloria. Oh Señor, gracias, porque si esto que vemos nos asombra, que será el día cuando entremos por esas puertas de perlas. Sí, Señor, y caminemos por ese mar como de cristal y nos acerquemos al trono de Dios. Gracias, Señor. Quita nuestra mirada de estas cosas terrenas, pasajeras, efímeras y temporales, y pon nuestra mirada en las cosas de arriba, donde estás sentado. Oh Dios mío, ayúdanos, Señor, en esta hora. Oh Padre Santo, a valorar, Señor, aquella belleza que se halla en ti, belleza indescriptible, la manifestación de tu misma santidad en la obra redentora de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Levantamos nuestras manos al cielo y damos gracias al Señor. Gracias, Padre. Gracias porque un día tu luz brilló en medio de nuestras tinieblas. Aleluya. Tu luz brilló, Señor. Y te recibimos. Y creímos. Oh Padre,
Has hecho morada en nosotros. Queremos ser buenos anfitriones, Señor, mientras vivas en nosotros, y eso es para siempre. Queremos que nuestra vida te agrade, Señor. Oh, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor.